del candelabro. Me ha hecho tanto bien meditar en todo esto que tiene que ver con el candelero, y realmente es fascinante la cantidad de detalles que van surgiendo, el paralelismo que hay. Estuvimos viendo lo que era el candelero de diferentes aplicaciones hacia el pueblo de Israel, también hacia el Señor Jesucristo, por supuesto, y también a la iglesia. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las lámparas. Y para eso vamos a leer un par de pasajes. En primer lugar, en el capítulo, en Éxodo, en el capítulo 25, 37, vamos a leer dos versículos que tenían que ver justamente con el candelero, pero ahora específicamente vamos a mirar las lámparas. Éxodo 25, 37 dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Pasemos a Éxodo, el capítulo 30, versículos 7 y 8. Allí dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él, está hablando del altar de incienso, cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y un pasaje más que encontramos en Levítico, capítulo 24, versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Entonces acá tenemos los diferentes pasajes que tienen que ver justamente con las lámparas, el cuidado de las lámparas. Vamos a ver dos imágenes en cuanto a cómo estaban hechas ese candelabro, específicamente las lámparas. Ahí tenemos un candelero que fue labrado, que fue golpeado a martillo, y luego en la punta de cada uno de estos brazos se encuentra la lamparita. Y si uno se fija, por ejemplo, en la lamparita bien a la izquierda, uno ve que está la lámpara, el recipiente que tiene el aceite y como una boquita que sale de donde se ponía la mecha. La mecha estaba dentro del aceite, chupaba el aceite y esa mecha es la que se prendía y daba la luz. También estaba hablando allí de despabiladeras y platillos. Eran los instrumentos que se utilizaban para limpiar la mecha. La mecha, cuando estaba quemando mucho tiempo, se empezaba a carbonizar. Entonces allí el sumo sacerdote, y ahora lo vamos a ver, el sumo sacerdote era el encargado de limpiar esas mechas, o sea, cortar la parte carbonizada, cortar la parte carbonizada con esas despabiladeras, y en otros pasajes, por ejemplo, en el templo de Salomón, inclusive habla de tenazas. Entonces se cortaba la parte carbonizada, la que hacía que la luz no brillara en forma nítida y a su vez daba mal olor, sacaba humo, y con una tenaza se sacaba un poquito más la mecha para que alumbrara nítidamente con mucha luz y sin olor y sin humo. Bueno, esa era la tarea del sumo sacerdote. Bien, ahora ya vayamos a lo que es el simbolismo. El simbolismo para Israel, en primer lugar. Es interesante que el candelabro estaba en el lugar santo y no en el Santísimo. En 1 Reyes 8:12, cuando Salomón inaugura el templo, hace referencia a las palabras de Dios diciendo: Jehová ha dicho que él habitará en oscuridad. O sea, el lugar santísimo estaba absolutamente en oscuridad.
Claro, es fácil comprender a dónde nos lleva esto. ¿Quién es la luz? Y bueno, por 1 Juan 1:5 sabemos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. 1 Timoteo 6:11, Pablo también adora a Dios diciendo al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. O sea, Dios es santísimo, por lo cual ninguna persona se puede acercar a él por sus propios medios. Al contrario, sucede que más bien se retira, huye. Esto lo veíamos en el pueblo de Israel cuando Dios empezaba a hablar ahí en la punta del monte. El pueblo se iba, decían que hable con Moisés, pero que no hable con nosotros, les daba pánico. El hombre por naturaleza tiene miedo de comparecer frente a ese Dios santo, porque intuitivamente sabe que no puede permanecer frente a él. Lamentablemente hoy en día se ha relajado mucho esto de este tema de la santidad de Dios. Se ha rebajado a Dios como a un compañero con el cual uno puede pasar un tiempo de fiesta. En muchos cultos Dios se volvió simplemente el telón de fondo para que los creyentes se ministren a sí mismos. La realidad es otra. Cuando Dios apareció en Edén, Adán y Eva se escondieron. Frente a la zarza ardiente, Moisés tuvo que sacar las sandalias y lo mismo volvió a pasar con Josué. Isaías, cuando vio la santidad de Dios, clamó: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y esa luz, reflejo de la gloria, la santidad de Dios, fue también la que impactó a Saulo más tarde, donde él dice que no podía ver siquiera a causa de la luz. Entonces Dios no necesita algo que lo alumbre. De ahí que el lugar santísimo tampoco tenía lámpara, no tenía una ventana. Dios es luz, su esencia es luz. Pero ¿quiénes necesitaban la luz? Los sacerdotes, que oficiaban en el lugar santo. Claro, era un lugar cerrado, había una tremenda cortina a la entrada, otra cortina que limitaba con el lugar santísimo. Ellos estaban en oscuridad si no había una lámpara ahí prendida en el lugar santo. Y ahora era el sumo sacerdote el encargado de prender las lámparas cada atardecer, pero al lugar santísimo no entraba. De hecho, entraba una vez al año, y esto también justamente mostraba la innecesidad de que hubiera luz en ese lugar. Ahora, ya en el desierto, los israelitas veían constantemente la luz de Dios, veían esa columna de nube durante el día, pero de noche se convertía en una columna de fuego. Sabemos que eso era la presencia de Dios. Ahora, en cierto sentido, ese candelero también representaba al pueblo de Dios como una luz moral y espiritual al mundo. Ellos tenían que diferenciarse de los demás moradores, de las demás naciones. Tenían que serle guía a Dios, demostrar al Dios verdadero a través de su vida, de sus instituciones, de sus leyes, de su pureza. Ahora, el encendido constante de estas lámparas era una muestra de la luz en medio de ellos, pero también su responsabilidad frente al mundo. O sea, Dios estaba en medio de ellos, era su luz, pero también debían ser luz a las naciones. En 2 Crónicas 29, 6 en adelante, allí se nos señala lo que pasó cuando Israel descuidó tener prendidas las lámparas en el templo y por ende también descuidaron su responsabilidad espiritual. Allí dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Y a continuación sigue diciendo que por tanto Dios los puso en turbación y cayeron a espada, fueron llevados cautivos, etcétera, etcétera.
O sea, eso lo dijo el rey Ezequías al pueblo justo antes o en el medio de promover un avivamiento, un regreso a Dios, un regreso a la palabra de Dios y al culto a Dios. Al hacerlo, Dios bendijo a ese pueblo. Vemos, por lo tanto, el castigo, como también la bendición que estaba asociada con las lámparas apagadas o las lámparas prendidas en el templo. ¿Por qué será que Dios permitió que 3 veces el candelabro fuera llevado como botín por las naciones? La primera vez fue en el 586 por los babilonios. Luego vinieron los griegos, básicamente Antíoco Epífanes, que sacó otra vez el candelabro. Y por último, en el 70 después de Cristo, los romanos, que inclusive estaba en el arco de triunfo de Tito, demostrando que se habían llevado el candelabro allí de Israel. ¿Por qué Dios permitió eso? 3 veces los candeleros fueron llevados cautivos, como botín por las naciones. La respuesta es obvia. Ellos, o sea, Israel, descuidó la dependencia de la luz. Dejaron de ser luz hacia las naciones. Entonces, claro, y para colmo, en el 70 después, o antes de eso, habían desechado la luz en persona, la luz en el Señor Jesucristo. Entonces, su luz fue quitada. Recuerda el paralelo que habíamos hecho con la iglesia de Éfeso. Cuando una iglesia deja de cumplir su función de luz, el Señor la quita. Lo mismo pasó con Israel. Y desde el 70 después de Cristo hasta nuestros días, este candelero ha sido quitado, simbólicamente hablando. Su razón de ser como luz para las naciones en el momento está apagada. Aunque también tenemos que ver es que esto va a resurgir, y eso vamos a ver ahora. Ahora, un paralelo también vemos en la parábola de las 10 vírgenes, allí en Mateo 25. Recuerdan que ahí el reino de los cielos es comparado con las 10 vírgenes y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y allí había 10 vírgenes con lámparas. Y 5 de ellos se dan cuenta, oh, no tenemos suficiente aceite. Entonces se van a conseguir aceite, pero en el medio llega el esposo y ellas se juntan a ese cortejo nupcial del esposo con la esposa. Por todo el contexto anterior vemos que esto está enfocado a Israel. De hecho, todo el Evangelio de Mateo está enfocado al pueblo de Israel. Y allí había vírgenes, y eran 10, que iban a formar parte de ese cortejo nupcial. No eran la novia, aunque muchas veces eso es enfocado hacia la iglesia. Obviamente el Señor solo tiene una novia y es la iglesia, y ahí ya viene con su esposa. Y las vírgenes se asocian, se unen a ese cortejo nupcial, a la fiesta de las bodas. Y las 5 que no tenían aceite quedaron afuera. Y claramente entonces es una asociación al pueblo de Israel. Y lo mismo aparece, o algo similar aparece en Apocalipsis, el capítulo 19, donde se ve al Señor Jesucristo viniendo en gloria con su esposa, y allí dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces el esposo viene con la esposa y se le unen los invitados a la cena de la boda del Cordero. Estos son los de Israel. Entonces, ahora, lo llamativo de esta parábola es que existen 5 prudentes que tenían aceite en sus lámparas y otras 5 necias que no la tenían. Al final, estas últimas tienen que quedar afuera. Es evidente de que acá se está hablando de salvación y pérdida de la misma, salvación y condenación de gente del pueblo de Israel. De acuerdo si tenían aceite, símbolo del Espíritu Santo, o no, formarían parte de la cena de la boda del Cordero. Entonces, en la tribulación, habrá un remanente de Israel que será salvo, pero otros serán juzgados. Estaban tan cerca
pero no van a formar parte de esta fiesta. Están destinados a la condenación. Pero sabemos que ese remanente fiel de Israel será luz para las naciones. Cuando la iglesia se haya ido en el arrebatamiento, ahí vuelve a Israel a ocupar ese lugar de candelero en medio de las naciones. Entre ellos se destacan los 144.000 de las diferentes tribus de Israel, que serán los sellados y encargados de transmitir la luz de Dios a las naciones, en medio de la tribulación y antes la venida del Señor en gloria. Entonces tenemos obviamente un paralelismo hacia el pueblo de Israel. Pero quiero ver también allí un simbolismo hacia el Espíritu Santo. Veíamos que el candelero como tal refleja a Jesucristo. Pero ahora estamos con las lamparitas y allí lo central es el aceite. Y el aceite muchas veces en la Escritura es un símbolo del Espíritu Santo. Vayamos bien al principio en la Biblia. Allí cuando en la creación, ¿sí? Dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y al versículo siguiente, de donde habla del Espíritu, dice, y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. La palabra movía significa en el hebreo revolotear, aletear, significa que el Espíritu rondaba sobre la tierra aún no formada, no habitada, para que la cuidara, y estuvo involucrado luego en lo que siguió, y inmediatamente surgió la luz. El Espíritu también está asociado con la inspiración de la Biblia. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los autores bíblicos a escribir las Escrituras. Ellos fueron como luminares, cada uno en su tiempo. Su mensaje recurrente, el de los autores bíblicos, sobre todo los profetas, ¿cuál era? Vuelvan a Dios, dejen las obras de las tinieblas, vengan a su luz, sean luz. La Biblia nos indica cómo surgieron estas benditas páginas que ya han alumbrado la vida de millones de personas, entre ellos nosotros. Según Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, bueno, todo lo que sabemos. Segunda Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La luz de la palabra vino por la inspiración del Espíritu. Ahora, ¿cuál fue el ministerio del Espíritu Santo específicamente con el Señor Jesucristo? El Espíritu tiene una función esencial, fundamental respecto a Jesús. Vimos que el candelero era una figura del Señor. El primer lugar donde caían los rayos de las lamparitas era sobre la caña central del candelero. Entonces, qué maravilloso destello tiene que haber reflejado esto por todos lados. Los destellos, los rayitos que caían sobre el candelero, que luego eran reflejados hacia las paredes de oro, tiene que haber sido una gloria esto. Y ahora, esta influencia del Espíritu Santo encontramos de igual forma en la vida, en el ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, ya podemos empezar con su nacimiento virginal. Fue concebido por el Espíritu Santo. Luego fue ungido por el Espíritu del Señor, justamente en eso de la concepción, y luego visiblemente frente a la gente a través de la venida del Espíritu Santo. Con eso estaba preparado, listo para llevar a cabo su ministerio. Justamente la palabra Mesías o Cristo, hebreo, griego, significa ungido. En el Antiguo Testamento eran ungidos los sumos sacerdotes, los profetas y los reyes. Y ninguna persona en el Antiguo Testamento pudo ocupar las tres funciones. David sabemos que era profeta y rey, pero no era sacerdote. Ahora, Jesucristo sí unió los tres ministerios. Ahora, ¿qué significaba esa unción que se hacía con aceite? Nombramiento para un oficio sagrado, establecimiento de una relación sagrada con Dios
y también el reconocimiento público, el respeto que se merecía. Había una comunicación del Espíritu Santo también. Y esto fue lo que sucedió en el momento del bautismo del Señor Jesucristo. Allí fue la manifestación visible para todo el mundo que Jesucristo podía ejercer el triple oficio de sacerdote, rey y profeta. Ahora, sabemos por Isaías 11:2, anticipándose a este hecho, que él iba a ser lleno del Espíritu, porque dice allí, y reposará el Espíritu de Jehová sobre él. Y ese Espíritu le dio poder, como vemos en diferentes pasajes. Fue el Espíritu que guió al Señor, Lucas 4:1. En Jesús, obviamente, abundaba el fruto del Espíritu en todas las facetas, de una forma maravillosa, única. Único entre los hombres, como dice la Escritura. Pero también por el Espíritu se ofreció en sacrificio, Hebreos 9:14. Y fue el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, Romanos 8:11. Ahora, y siempre, la actividad central del Espíritu Santo es señalar la gloria de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esto lo anticipó el Señor mismo, estando aquí en la tierra, dijo, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Entonces el Espíritu relacionado con el Señor Jesucristo. Pero también vemos allí la plenitud del Espíritu en la vida del Señor. ¿Recuerdan cuántas lámparas eran? 7. Y ahora voy al pasaje de Isaías 11. Allí en Isaías 11:2, justamente se resaltan esas 7 características del Espíritu que estaría sobre el Señor Jesucristo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Apocalipsis 4:5 vemos los 7 espíritus del Señor. No que haya 7 espíritus, sino que muestra la plenitud del Espíritu. Bien, vimos el simbolismo hacia Israel, el simbolismo o su efecto sobre el Señor Jesucristo, pero también ahora vayamos a lo que tiene que ver con nosotros, la iglesia. El aceite y la lámpara. Claro, el Espíritu Santo y la iglesia están íntimamente relacionados. Así como allí en el origen de todo, el Espíritu Santo estuvo presente para que surgiera la luz. Así también en el origen de la iglesia, obviamente vemos el efecto, el actuar del Espíritu Santo en Pentecostés. Allí vino el Espíritu Santo sobre los creyentes y había llamitas, como llamitas sobre la cabeza de cada creyente. O sea, era un candelabro gigante esa congregación. Realmente fascinante. Cada uno parecía una pequeña lámpara en un candelero impresionante. Y el impacto fue tremendo. La conversión de almas. Claro, había mucha luz. Ahora, el candelero, ¿dónde se encontraba? En el lugar santo. No se encontraba fuera, en el medio del pueblo, sino en un lugar santo. De la misma forma, el Espíritu solo lo tienen los creyentes. Como decía Juan, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no conoce, no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, con vosotros y estará en vosotros. O sea, el mundo no lo tiene. Afuera no está. Está en los creyentes, está en la iglesia. Es un privilegio del creyente tener al Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Entonces, qué bendición formar parte de estos elegidos. Ahora, el aceite. El aceite está muy asociado, obviamente, con la unción. De esto ya hablamos, pero voy a volver un poquito sobre este tema. El acto de ungir en el Antiguo Testamento revestía una gran importancia. La persona o cosa ungida era considerada santísima y obtenía provisiones para el servicio. Ahora, en cuanto al creyente, es Dios el que unge. No es un acto que se repita de su parte. No se repite, pero tiene un carácter permanente. O sea, es una vez y para siempre. Y esto sucede con cada
creyente, como dice 1 Juan 2:27. Jesús, antes de partir, había anticipado que vendría el Espíritu Santo, lo que luego sucedió en Pentecostés. Y desde allí, cada vez que alguien se convierte, cada vez que uno cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio, como también dice Efesios 1, entonces ya es habitado por el Espíritu Santo y se convierte en ese templo del Espíritu Santo. O sea, como una lamparita llena de aceite. La unción significa mucho para el creyente. Lo santifica y consagra. Por eso somos sacerdotes y reyes para Dios, como dice Apocalipsis 1:5. La unción tiene el sentido de dedicar, santificar, o sea, separar para el servicio a Dios. O sea, es una vida que ilumina a los demás, que ilumina su entorno con sus actos. Estos somos nosotros, a través del Espíritu Santo. La unción también imparte un conocimiento espiritual. El hecho de ser ungido consiste también que recibamos las enseñanzas del Espíritu Santo para conocer la verdad, diferenciarla del error. La consecuencia es que podamos profundizar en las cosas divinas, en el conocimiento de Dios. Y esto es sumamente importante y animador para el creyente que estudia la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos ilumina las Escrituras. Claro está que esto no nos exime de estudiar profundamente las Escrituras, pero es el Espíritu Santo que nos muestra a Cristo. Así crecemos en los tesoros del conocimiento que están escondidos en Cristo. Entonces, como ya vimos, la tarea del Espíritu es exaltar a Cristo. Y lo quiere hacer cada vez que nosotros estudiemos la palabra. Nos quiere mostrar a Cristo y démosle lugar entonces a ese hablar del Espíritu Santo por medio de su palabra. El Espíritu, claro, aceite está asociado con luz. Entonces, claro, es lo que necesitamos para iluminar a nuestro alrededor. Y qué fascinante es eso, las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra. Justo en el momento antes de ascender, recibiréis poder y seréis testigos. ¿De dónde proviene nuestro poder, nuestra capacidad, el valor? Y del espíritu, que no es un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Tienes el Espíritu Santo en tu vida, entonces predica a Cristo. Asociado a esto, también está la capacitación para ministrar. Claro, si vemos como en el Antiguo Testamento y en la persona de Jesús, el ungimiento tuvo que ver con una preparación para el servicio, así también lo vemos para el creyente. Justamente en el momento de la conversión, somos habitados por el Espíritu Santo y a través de él recibimos los dones espirituales con los cuales ministramos luego. O sea, ya tenemos el poder, tenemos la capacitación para llevar a cabo nuestro ministerio. ¿No es fascinante esto? O sea, todo proviene de Dios y en este caso a través del Espíritu Santo. Ahora, claro, el Espíritu Santo quiere glorificar al Señor. Entonces, con nuestro ministerio, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Cristo. El candelero tiene que iluminar, pero la gloria la recibe Cristo. Ahora bien, vimos que el sacerdote el sumo sacerdote, tenía una función muy especial. Tenía que ir todos los días y quitar aquello, esa mecha, esa parte de la mecha carbonizada, que limitaba la luz, que hacía sacar humo, que contaminaba el ambiente. Bueno, hablemos entonces un poquito de la pureza de la lamparita, de cada creyente. Entonces, el paralelo hacia la vida de los creyentes es allí fácil de observar. Muchas veces hay cosas que interfieren en ese brillo nítido que debería ser nuestra luz. Por un lado, Jesús había dicho que la luz no se pone debajo de un almud o debajo de una cama, sino en un lugar elevado para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Qué era el almud? El almud era un recipiente con el cual se medía grano.
áridos, como se lo suele llamar. Entonces, era una medida con la cual decía, mira, yo tengo tantas medidas de grano. Ah, soy rico, ¿no? Tengo tanta riqueza. Entonces estaba asociado con los negocios y la riqueza. Bien decía Jesús que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Por lo tanto, uno de los grandes impedimentos para que nuestra luz alumbre frente a los hombres es que muchas veces está tapado por el almud, materialismo, ansias de cuestiones materiales y dinero. Los intereses se vuelcan en pos de lo material y se descuida al Señor, su palabra y la exposición de la misma. La gran comisión se olvida. Detrás de las preocupaciones de las riquezas, de lo material. Ahora, también decía que no se debía poner esa lámpara debajo de una cama. ¿De qué nos habla esto? Y la comodidad. Esta es otra gran limitante de la extensión del Evangelio. Siempre se tiene una excusa para no evangelizar. No queremos invertir, en líneas generales estoy hablando, por supuesto, ¿no? Nuestro tiempo libre para salir a predicar el Evangelio, bueno, ahora no podemos salir mucho, pero de usar nuestro tiempo para alcanzar a otros. No, estoy cansado. No, estoy con mi merecido descanso. ¿Cómo nos cuesta, cómo nos ata la comodidad en el hecho de salir y predicar el Evangelio, de buscar un enfermo? Claro, es más cómodo callarse que testificar, ya que podría haber algún confrontamiento, burla o pérdida. Se excusa quizás, bueno, yo no tengo el don. Es tarea de los evangelistas, misioneros. Las excusas pueden ser muchas, pero tenemos que levantarnos del sueño, aprovechar el tiempo. Sigamos las indicaciones del Señor. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, ni debajo de la cama, sino en un lugar elevado para que vean todos esa luz. Ahora bien, esto por un lado, hay limitantes de afuera quizás, pero también puede haber cosas carbonizadas en nosotros, que si no son quitadas, empiezan a echar humo. Primero, limitan la luz, eso es indudable, pero luego empiezan a echar humo, empiezan a contaminar el entorno, empiezan a afectar a los demás. Claro, cada pecado que se mantiene en la vida produce eso. Entonces, la tarea del sumo sacerdote allí en el tabernáculo era venir con esas despabiladeras y las tenazas. La mecha consumida era cortada, la que producía humo limitaba la iluminación. Entonces, lo mismo tiene que suceder en la vida de los creyentes hoy en día. Por eso es tan importante la limpieza diaria, como la hacía el sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál será la despabiladera que utiliza el sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo, para quitar las impurezas de nuestra vida? Vimos que era una limpieza diaria. ¿Cuál sería la herramienta? ¿Cuál sería el cuchillo que utiliza el viñador, allí cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos? Y ahí había algo que había que cortar, purificar, para que haya más fruto. Y había un elemento de corte. Bueno, acá tenemos otro elemento de corte. Luz, fruto, da igual. ¿Cuál es el elemento de corte? Creo que la respuesta ya la sabemos. Hebreos 4:12, la espada. Esa espada que penetra hasta lo hondo y hasta discierne las intenciones, los pensamientos nuestros. Pero este cuchillo era aplicado cada día a las lámparas. ¿Lo aplicamos cada día a nuestra lámpara? Nos ponemos frente a la palabra de Dios cada día para que nos muestre aquello que no sirve, quitando así las impurezas. Le permitimos a nuestro sacerdote celestial, al Señor Jesucristo, que corte diariamente aquello que no sirve y fomente nuestra luz.
No es casualidad que en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo puedo andar en medio de la oscuridad de este mundo? Y necesito la luz. Pero yo tengo que ser luz. Tengo que quitar todas las impurezas. Entonces, cuando el creyente no le dedica cada día un tiempo frente al sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y permita que a través de su palabra le quite aquello que no sirve, y empieza a bajar el nivel de luz, empieza a echar humo, empieza a contaminar el ambiente en el cual está. En vez de ser luz y guía, produce lo contrario, produce mal olor, produce rechazo. Y eso es la vida de muchos creyentes. El pecado en la vida hace que la persona le rehúya a la confrontación con la luz. En cambio, el que vive en la dependencia del Señor quiere venir a la luz. O sea, uno ve justamente una faceta del creyente carnal o espiritual. El espiritual busca la luz, busca venir a la luz, busca que su vida sea luz, pero el creyente carnal le rehúye al cuchillo celestial, le rehúye a la presencia del Señor. Eso lo decía Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Una muestra entonces del creyente que vive en pecado es que no busca la palabra, no busca la comunión con hermanos, no lee la Biblia, no ora. Claro, tiene algo que ocultar, entonces evita ser confrontado con la palabra. Como me gustó mucho, no me acuerdo quién lo hizo, pero era un creyente reconocido que al dedicar una Biblia a alguien que le había pedido una dedicación, puso: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Y es así, está relacionado. Ahora, en el antiguo Israel también había algo especial en lo cual se utilizaba el aceite, y era la purificación de los leprosos. Se llevaba a cabo con sangre que se ponía en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho, en el pulgar derecho del pie también. Y luego se ponía aceite también. Entonces, la purificación de un leproso estaba asociado con sangre y aceite. Y yo pienso que lo mismo encontramos en la purificación de nuestra vida. La sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo, como vemos en Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. También se nos dice que no debemos contristar ni apagar el Espíritu Santo. Otra vez estamos hablando allí de impurezas que podrían limitar la luz. Y bueno, entonces también tenemos que venir y dejar que el sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo, quite todo aquello que no sirve para que le demos plena posesión de nuestra vida al Espíritu. Si le damos lugar al Señor, vamos a cumplir la función de ser hijos de luz. Y ahí llegamos a lo que es la función del sacerdote que llenaba esos recipientes con aceite. El sumo sacerdote entonces tenía que mirar cada mañana que las lamparitas estuvieran llenas de aceite. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, entonces hablamos de la plenitud del Espíritu Santo. Invariablemente llegamos al pasaje de Pablo en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí habla de un control absoluto del creyente por el Espíritu Santo. Entonces, esto no queda sin efectos. Una vida así, una vida llena del Espíritu, obviamente va a dar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es obvio, esas van a ser las características en la vida del creyente que está lleno del Espíritu. Ahora, si estas diferentes facetas del Espíritu, del fruto del Espíritu, no se ven en nuestra vida, o más bien se ven lo que en Gálatas 5 antecede al fruto del Espíritu, las obras de la carne,
esté más presente. Entonces, evidentemente falta más cercanía con el Señor Jesucristo, con el cuchillo, con la despabiladera celestial. Plenitud del Espíritu viene justamente a través de esto, de buscar la cercanía y acción del Señor en nuestra vida. Ahora, la proyección de esta lámpara era hacia la caña central, símbolo del Señor. Entonces vemos allí otra vez la obra, gloria del Señor. Aún las coronas que vamos a recibir como recompensa en el tribunal de Cristo, luego son puestas a sus pies. La gloria la recibe el Señor. El aceite también está asociado con el consuelo. ¿Recuerdan el buen samaritano le echó vino y aceite a las heridas del pobre hombre que había caído bajo los malhechores? Y Jesús dice que una de las funciones del Espíritu Santo sería el consuelo. Y nunca nos pasó que nos sentíamos mucho más tranquilos, seguros y animados cuando vimos alguna luz. Quizás estábamos yendo por una calle bien oscura y, ay, allá adelante hay una luz. Y nos sentíamos mucho más seguros, afirmados en medio de la luz. Bueno, esto es también para nosotros. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, como decía el salmista. Esto fue lo que hizo el Señor por su Espíritu en nuestras vidas. Y para terminar, la luz y la iluminación de las verdades celestiales. Vemos que esa función del aceite celestial también está asociado con esto. Jesús había dicho, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Tomará de lo mío y os la hará saber. El que ilumina las Escrituras, el que nos hace comprender las verdades divinas, es el Espíritu. Estamos en una sociedad con un futuro cada vez más negro. Pero a nosotros, o para nosotros, nuestro camino está iluminado a través de la palabra que nos es iluminada por el Espíritu del Señor. Entonces simplemente sigamos esas indicaciones. Que podamos ser de estos justos, cuya luz brilla alegremente, como dice en Proverbios, la luz de los justos se alegrará. O sea, va a estar más brillante y a su vez produce alegría. Proverbios 4:18. Que esta sea la realidad de nuestra vida. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Seamos luz. Resaltemos a Cristo, que es la luz, hasta que Él, el lucero de la mañana, venga a llevarnos a su inefable luz. La venida de Cristo está cerca. Él, el lucero, viene a nuestro encuentro y pronto, muy pronto, vamos a estar en la gloria, alumbrados por el Cordero. Alumbremos de mientras. Amén.